Antonio Millares, soy sacerdote diocesano aquí en la diócesis de Santander y estoy relacionado con Fe y Vida desde hace mucho tiempo. Hoy me han pedido que hable de este tiempo de gracia, de este tiempo de bendición que es la Cuaresma. Y entonces, pues con la gracia del Espíritu Santo, que me des palabras para que os ayude un poco a vivir este tiempo santo. Bien, la fiesta de Pascua es el eje, ¿no? Es la cima de toda nuestra vida cristiana, celebrar la Pascua. En ella converge un largo periodo de preparación, que es la Cuaresma, y otro más largo de prolongación, de carácter festivo y alegre, que es el tiempo de Pascua, que culmina en Pentecostés. Bien, entonces este tiempo de Cuaresma nos prepara para celebrar la Pascua, para que nosotros podamos vivir en plenitud nuestra condición de hijos de Dios, nuestro bautismo, ¿no? Y nos va a ayudar a ver pues si estamos siendo fieles al bautismo, y entonces por eso la Cuaresma tiene esa parte de renovación, de conversión, de combate, ¿no? Hay una oración que se dice el día de miércoles de ceniza, ¿no? Dice: concédenos, Señor, comenzar el combate cristiano con el ayuno santo, para que al luchar contra los enemigos espirituales seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad. Bueno, pues son unas palabras muy profundas, ¿no? Y poco para este tiempo, ¿verdad? Dice: comenzar el combate cristiano con el ayuno santo, Es decir, que nos recuerda que la vida cristiana es un combate, que tenemos que luchar para vivir nuestra condición de hijos de Dios, para vencer el mal y las tentaciones que nos quieren apartar de Dios. Y dice, con el ayuno santo, estos 40 días del ayuno se refiere pues a las penitencias, a las privaciones, a todo eso que nos puede ayudar en este combate, a dejar pues atrás las deficiencias, los vicios, todo lo que nos pueda atar. Entonces, dice, combate el ayuno santo para luchar contra los enemigos espirituales. Entonces es porque en este mundo estamos rodeados de enemigos, y eso lo veíamos bien el domingo, ¿no? En el Evangelio de las tentaciones de Jesús, cómo el Señor tuvo que luchar contra el demonio y todas las tentaciones que le proponía. También vimos el domingo en la primera lectura del Génesis, que es muy importante esa lectura de la tentación de nuestros primeros padres, ¿no? Cómo, pues, estando en el paraíso, la serpiente les tentó, ¿no? Les sedujo, les engañó, ¿no? Y entonces esa situación que vivieron nuestros primeros padres, pues también existe ahora. Y es muy interesante meditar sobre esto, ¿no? Cómo la serpiente les engaña, y les dice, ¿cómo es que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles, ¿no? del jardín? Y dice Eva, no, si podemos comer de todo, solo del que está en medio no podemos
comer, ¿no? Y entonces la serpiente le dice lo contrario de la palabra de Dios. Dice, no, Dios les había dicho, si coméis de este árbol, moriréis. Y la serpiente le dice lo contrario, les engaña. No, no moriréis, seréis semejantes a Dios en el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Bien, pues ahí esta lectura y esta enseñanza nos enseña un poco cómo también nosotros hoy tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos, porque existe la tentación y el diablo quiere apartarnos de Dios, ¿no? Y por eso hemos de estar vigilantes, hemos de combatir el combate de la fe y hemos de unirnos a Dios. Y es lo que la Iglesia nos ayuda a vivir en este tiempo, ¿no? Y por eso dice, con el ayuno santo, con estas formas de privaciones, de hacer penitencia y de renunciar a algunas cosas para nuestro dominio propio, ¿no? Y para que no nos engañe el enemigo, ¿no? Bien, entonces hay otra oración que dice, te pedimos, Señor, que mediante las obras de caridad y de penitencia dominemos las malas inclinaciones y limpios de pecado, merezcamos celebrar piadosamente la pasión de tu Hijo. Entonces, ves, aquí nos da el sentido también de lo que es la Cuaresma, mediante las obras de caridad y de penitencia, ¿no? Esta penitencia que hacemos libremente para que no nos domine el egoísmo, no nos domine la inclinación que tenemos al mal. Y las obras de caridad, el amor al prójimo, el servicio, la entrega. Dominemos las malas inclinaciones y limpios de pecado, merezcamos celebrar piadosamente la pasión de tu Hijo, que es la Pascua. Celebrar la Pascua, en la que pues celebramos que Cristo ha muerto por nosotros, ha resucitado y nosotros en el bautismo participamos de esa unión con Cristo. Estamos unidos a Él, somos miembros de su cuerpo, somos hijos de Dios. Bien, pues esto es un poco lo que pretende la Iglesia enseñarnos en la Cuaresma. La Cuaresma, sabéis que significa, viene de cuadragésima, es de 40 días. Y el número 40 pues está muy presente en la Biblia, ¿no? 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí en ayuno y oración para recibir las tablas de la ley. 40 días peregrinó también Elías por el desierto cuando él estaba desanimado y estaba siendo perseguido, y entonces pues quería huir y quería incluso morir, y Dios le vino al encuentro y le mandó un cuervo que le dio pan y agua, y entonces con la fuerza de aquel alimento peregrinó 40 días también y 40 noches hasta el monte de Dios. En realidad peregrinó otra vez hasta el Horeb, que es el Sinaí. Y allí Dios le dio nuevas instrucciones y le dijo que iba a dar fuerza al pueblo para seguir adelante. Y el Señor pues también estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Y el Espíritu le llevó al desierto y allí el diablo le tentó. Entonces, por eso de ahí viene que la Cuaresma sean estos 40 días, imitando a Moisés, a Elías y sobre todo al Señor.
Dice, la experiencia del desierto es un don de Dios, una gracia. Es siempre Él quien conduce al desierto. Fue Él quien condujo a Israel al desierto por medio de Moisés y quien condujo a Jesús por medio del Espíritu. Y ese mismo Espíritu es quien convoca a la comunidad cristiana y la anima a emprender el camino cuaresmal. Es decir, que Dios nos ha concedido este año la gracia de poder celebrar la Cuaresma, para que cada uno en este año 2023, pues cada uno orando, buscando al Señor, alimentándonos más de la palabra, pues podamos conocer mejor lo que quiere de nosotros y podamos pues renovarnos y convertirnos para mejor celebrar la Pascua y para ir creciendo en nuestra condición de hijos de Dios y de testigos del Señor. Bien, el desierto, que es el lugar de la soledad, que es bueno para escuchar a Dios, es también un lugar hostil, ¿verdad? Lleno de dificultades y de obstáculos. Por eso, la experiencia del desierto anima a los creyentes a la lucha, al combate espiritual, al enfrentamiento con la propia realidad de miseria y de pecado. Por eso la Cuaresma es un tiempo de prueba. Y como sabemos, Jesús fue tentado en el desierto. Durante la Cuaresma la Iglesia vive, cada uno de nosotros que somos Iglesia, una experiencia semejante, sometida a las luchas y las privaciones que impone el ser soldado de Cristo. El cristiano vive un arduo combate espiritual. En realidad lo vivimos siempre, no solo en Cuaresma, pero en este tiempo un poco que lo recordamos de una forma especial y nos damos cuenta mejor de ello. Por eso la Cuaresma representa una especie de entrenamiento comunitario en el que los creyentes aprenden y se ejercitan en la lucha contra el mal. Los israelitas en los 40 años que estuvieron por el desierto tuvieron muchas luchas, muchas tentaciones, renegaron de Dios, desconfiaron de Él, ¿verdad? Y eso nos muestra un poco la realidad de la vida, ¿no? De cómo pues tenemos tantas dificultades. Cristo, en cambio, salió victorioso en la prueba del desierto. El diablo no logró hacerle sucumbir. Los cristianos que realizamos con seriedad el ejercicio cuaresmal, unidos a Cristo, alcanzaremos también la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Bien, dice el catecismo que cuáles son los enemigos del alma. Y los enemigos del alma son tres, ¿no? El mundo, el demonio y la carne. Pues bien, esos tres enemigos fue con los que luchó el Señor en el desierto, en las tentaciones. Y esos enemigos son con los que nos toca a nosotros luchar hasta el día que muramos. Hasta el día en que muramos vamos a tener que estar luchando contra el mundo, el demonio y la carne. Por eso la primera tentación que sufrió el Señor fue contra, lo que nosotros decimos la carne, aunque el Señor era santo, pero como veis dice, después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo, está escrito,
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta tentación es la que se nos presenta a nosotros cuando lo queremos todo rápido, al momento satisfacer todas nuestras necesidades materiales y de otro tipo. Todo lo que nos gusta y apetece, pero que a veces no se puede conseguir o no es lo mejor para nosotros. Pues hay otras obligaciones que atender que me impiden realizar las cosas que me gustaría. Y a veces olvidando el alimento espiritual y todo lo que necesita mi alma para crecer, amar más a Dios y cumplir plenamente su voluntad. Bien, pues el Señor no sucumbió, dice, no solo de pan vive el hombre. Y por eso, pues, esta tentación nos ayuda a nosotros a decir que no hemos de querer satisfacer todos nuestros deseos, todas nuestras apetencias, sino que hemos de apetecer también con un gran deseo, con un gran amor, la palabra de Dios, la oración, estar con Él. Y entonces el Señor nos mostrará, pues, que podemos encontrar la felicidad en otras cosas, no solo en las cosas materiales o en tantas cosas que esta sociedad nos presenta, ¿no? La segunda tentación, dice, entonces el diablo le llegaba consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación representa el mundo que deslumbra con sus logros, ¿no? Diversiones, placeres y tantas cosas que a una primera vista nos pueden parecer maravillosas, como sería Jesús lanzándose del templo y haciendo un milagro portentoso, ¿no? Por medio del cual todos creerían en él. Jesús, sin embargo, rechaza esta forma artificiosa de actuar y remite a que él ha de hacer la voluntad del Padre, aceptando la cruz y muriendo en ella para la salvación de todos. Por eso, pues, el trabajar día a día, humilde y de forma perseverante, llevando la cruz y las obligaciones que aparecen en la vida, y hacerlo con amor. Eso es lo que nos enseña Jesús, a no querer buscar soluciones falsas, ¿no? Soluciones pues, que no suceden en la vida. Y la tercera tentación, dice, todavía le lleva el demonio a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele Jesús, apártate de Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces el diablo le deja y he aquí que se acercan unos ángeles y le servían. Bien, pues a consecuencia del pecado original de nuestros primeros padres, pues el diablo tiene dominio sobre este mundo y por eso puede tentar y por eso también puede ofrecer. A Cristo le ofreció todos los reinos del mundo. Y entonces ahí está esa tentación de que el diablo, que es, dice la Biblia, el diablo es
mentiroso y padre de la mentira y homicida. Pues quiere nuestra muerte espiritual, quiere apartarnos de Dios, y para eso nos engaña, como antes también ya expliqué con lo de el primer pecado, ¿no? Entonces, ahí hemos nosotros de conocer esto, ¿no? Y pedir a Dios siempre fuerza en la oración para darnos cuenta de esto, de cómo el diablo nos va a estar tentando, y a los que más progresen espiritualmente, pues más les va a tentar. Entonces, pues nosotros con la ayuda de Dios tenemos que pedirle eso, como seguir lo que dijo Jesús, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque el diablo, cuando nos ofrece algo, es para nuestro mal espiritual, para apartarnos de Dios. Y entonces aquí vemos estas tres tentaciones. La carne, que somos nosotros, el mundo con sus pompas y vanidades y todos los fastos, y el diablo, que también quiere acabar con nosotros. Bien, entonces el desierto de las tentaciones, el desierto de la Cuaresma, es un lugar de paso. La experiencia de este mundo, simbolizada en los 40 días, es una experiencia de lo provisional. Aquí estamos también de paso. No vale la pena acumular riquezas. Vivimos como peregrinos, camino de la casa del Padre. Nuestra morada definitiva no está aquí. Hay que desprenderse del peso inútil, de muchas cosas igual que no necesitamos, para poder aligerar la marcha. Nuestra tierra prometida es el cielo. La Cuaresma nos enseña a vivir como peregrinos el camino hacia la patria celestial. Entonces, es esto, se va por el desierto, pero en el desierto no nos quedamos, sino que vamos a la tierra prometida. Y aquí estamos de paso hacia el cielo. Bien, este domingo vamos a leer la transfiguración del Señor, que también es algo, es un texto muy, muy hermoso, ¿verdad? Dice: 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto a solas, y se transfiguró ante ellos. Su rostro brillaba como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco escucharlo. Al oír esto, los discípulos cayeron de bruces, aterrados de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Bien, pues esta lectura, que siempre se lee en el segundo domingo de Cuaresma, pues también nos enseña este camino, ¿no? El camino
cristiano, el camino de la Cuaresma, que es como un adelanto del camino cristiano, ¿no? Y entonces Jesús va con sus discípulos y les va enseñando, les va mostrando que Él va a Jerusalén para allí dar la vida por amor, entregarse, ¿no? Y entonces, pues, les da este anticipo momentáneo, esta manifestación, ¿no?, de que vean su gloria, por unos instantes. El Señor se les muestra resucitado, con toda su gloria. Su rostro resplandecía como la luz y sus vestiduras eran blancas. Y aparecieron Moisés y Elías con el Señor. Pues bien, esto nos recuerda a nosotros, pues este caminar de nuestra vida, que está representado en el caminar de la Cuaresma y en el caminar cristiano, ¿no? Que vamos a tener que padecer y sufrir, pero no va a terminar todo en el sufrimiento o en la muerte, sino que estamos llamados a triunfar, a resucitar, a vivir con Cristo. Y entonces esto nos anima también a nosotros en este tiempo, para que cojamos ánimos, ¿no? También aquí dice, qué bien se está aquí, dice, qué bien se está aquí. Y entonces esto de la teofanía nos recuerda lo que también nos invita a la Cuaresma, ¿no?, que es a estar con el Señor, a alimentarnos de su palabra, a buscar su rostro. Entonces, estando con el Señor, pues se nos llena el corazón de paz, se nos llena el corazón de todo lo que estamos buscando, ¿no? Y el Señor nos consuela, nos fortalece y nos da fuerza para asumir el día a día, las dificultades y, bueno, pues la vida. Que el Señor no nos da o no nos manda cruces para fastidiarnos, sino que es la vida, las dificultades que surgen en la vida, los acontecimientos que hemos de vivir con el Señor y con amor, y así pues ir santificándonos para llegar a gozar plenamente de la salvación. Por eso dice en esta liturgia del domingo, dice, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me ocultes tu rostro. Salmo 26. Pues la Cuaresma nos invita a esto, a buscar el rostro de Dios, para que, como decía Pedro, qué bien se está aquí cuando buscamos y estamos con el Señor, estamos a gusto. Y dice otra oración, dice, oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado. Dice, este es mi Hijo, dijo la voz, este es mi Hijo amado, escuchadle. Y entonces, pues, este tiempo nos invita a la Iglesia, nuestra Madre, nos invita a escuchar al Señor, a escuchar su palabra y alimentar nuestro espíritu con ella, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Contemplemos a Cristo y nos demos cuenta que está con nosotros, que Él está muy cerca de nosotros, como hemos cantado hoy, que queremos estar a sus pies, que queremos que donde mejor se está es con Él, en su amor y en su cercanía. Pues bien, esto también nos enseña la Cuaresma, con esas prácticas de la oración
el ayuno y la limosna, ¿no? Eso, estar más en la cercanía, en la presencia del Señor, limitarnos de algunas cosas voluntariamente para que ninguna nos domine y estar más libres para servir al Señor y a los hermanos y pensar en los hermanos, ¿no? Con la limosna, pensar en los hermanos y compartir con ellos parte de lo que el Señor nos da a nosotros. Entonces, pues esto es un poco lo que nos va recordando, ¿verdad?, la Cuaresma. Bien, pues ya prácticamente lo he dicho todo, que eso, la Cuaresma es tiempo eso de conversión y de penitencia que nos prepara para el bautismo entre nosotros en la Iglesia, digamos, latina, pues ha tenido siempre este carácter de preparación al bautismo, ¿verdad? Sabéis que el miércoles de ceniza era cuando, en tiempo que había penitencia pública, cuando uno que era bautizado había cometido un pecado grave, un pecado mortal, pues en el siglo III, IV y V tenía que hacer penitencia pública. Bueno, se arrepentía y entonces tenía que hacer penitencia pública. Era muy dura la situación. Y entonces la penitencia pública empezaba el día de miércoles de ceniza, porque ese día se cubría la cabeza con ceniza y se ponía un vestido de sayal, ¿no? Y entonces después, pues claro, era muy riguroso esa penitencia pública, porque tenía que hacer penitencia poniéndose atrás en la iglesia y nada más escuchaba la palabra de Dios. Después no asistía a la otra parte de la misa, a la consagración, Y bueno, cuando esto ya se suprimió en la iglesia, esta forma de hacer penitencia, quedó el signo de la ceniza. Por eso el miércoles de ceniza empezamos la Cuaresma. Y entonces tiene ese sentido de conversión, de transformación interior y de luchar contra, pues, nuestros egoísmos y todo aquello que nos quiere apartar de Dios. Y después el otro aspecto es el bautismal, ¿no? Cómo se fue dando cuenta la Iglesia de que el día mejor para celebrar el bautismo es el día de Pascua, porque en ese día, pues, nos unimos a la Pascua de Cristo, ¿no? Así, entonces se hace patente cómo el gesto de entrar en el agua desnudos para sumergirse nos hace compartir la muerte y la sepultura de Cristo. Al salir del agua y vestirse las vestiduras blancas, los bautizados se sienten incorporados a Cristo resucitado, el hombre nuevo, el primogénito de entre los muertos. Por eso, esta celebración bautismal, enmarcada en el contexto de una intensa vivencia espiritual de la noche de Pascua, adquiere connotaciones y resonancias impresionantes. Ya en el siglo III decía Tertuliano: el día más adecuado para celebrar el bautismo es el día de Pascua, porque ese día fue consumada la pasión del Señor, en la cual somos bautizados. De esta forma, los 40 días de preparación a la Pascua se transforman al mismo tiempo en un periodo de preparación al bautismo, para los que se van a bautizar, los catecúmenos, o de renovación del bautismo para los que ya estamos bautizados y renovamos las promesas de nuestro bautismo. Algunas actitudes que nos pueden ayudar
para vivir con fruto la Cuaresma? Pues bien, podemos pensar en priorizar algunas cosas, ¿no? Dar importancia a algunas cosas. ¿Qué es importante para mí? Darme cuenta que sin la oración, la lectura de la palabra de Dios, la Eucaristía, la vida se deteriora. El cuidado de mi vida espiritual debe ser algo prioritario para mí y debo tener también un compromiso en ello, personal y también en la familia, ¿no? Que en la familia pues se priorice tener presente a Dios y tener presente la oración, la misa, todo esto, ¿no? También nos puede ayudar el pensar, ¿no?, en reducir el consumo. La publicidad fabrica deseos para que las personas tengamos que consumir mucho, ¿no? Hay que reconocer el poder de la cultura del consumo en la que estamos inmersos, ¿eh? No estamos exentos los cristianos. Y por eso pensar si a veces tengo que apagar la televisión o tener menos tiempo en el ordenador, ¿no? Y llenar el corazón y la mente, pues eso, con el encuentro con el Señor, dedicando mayor tiempo a la oración, ¿verdad? También nos puede ayudar vivir el presente, ¿no? Vivir el presente. Porque vivir en el pasado nos puede llevar a considerar todas las cosas que hemos hecho mal y, bueno, a veces a arrepentirnos de cosas, ¿no? Pero el pasado ya pasó, ¿eh? Y vivir en el futuro nos puede llevar a la ansiedad porque no sabemos todavía cómo será el futuro, ¿no? El presente es el momento del encuentro con Dios. Dios está hoy conmigo, con nosotros, con cada uno, ¿eh? El presente es el momento con Dios y su gracia. Disfrutar de lo que haces, ¿eh? Lo que haces cada día, ¿eh? Hacerlo con amor, ¿eh? Y poniendo en ello todas tus cualidades, todas tus posibilidades para ofrecerlo a Dios y para el bien de los hermanos. También practicar la gratitud. Estar agradecido es esencial para vivir feliz, ¿eh? Es tener siempre una actitud de agradecimiento. Unido a la gratitud está la humildad y el asombro ante los dones de Dios. Darnos cuenta de que todo es don, ¿eh? De que todo Dios nos lo regala, ¿eh? Nos lo da cada día. Cada respiración, cada latido del corazón es un regalo de Dios. Por eso la alegría está en ser agradecidos por tantos dones que recibimos de Dios inmerecidamente. Un bello amanecer, la sonrisa amorosa de tu cónyuge, tomar un café con un hermano, con un amigo. Por eso, pues igual nos puede también, o podíamos decir, voy a escribir a cosas, ¿no?, por las que estar agradecido cada día. Pues yo voy a escribir por lo que estoy agradecido, lo que Dios me ha dado en este día, ¿no? Y así vivir siempre en actitud de gratitud y de agradecimiento. Y después, pues, fortalecer la oración y la escucha de la palabra, ¿no? La oración es la respiración de la vida espiritual. En el momento que la dejamos, nos asfixiamos espiritualmente. No hay mejor manera de encontrar la paz en medio de las tormentas y del caos que a veces podamos vivir en la vida que
orando que estando con el Señor. La oración da profundidad a nuestra vida espiritual y atrae la gracia a nuestras almas. Nos da la conciencia de que los ángeles y los santos están siempre a nuestro lado, listos para ayudarnos en las pruebas de nuestra vida. La oración nos ayuda a recordar los valores eternos cuando las responsabilidades temporales nos presionan, ¿verdad? Los sufrimientos de esta vida son cortos, pero la eternidad es larga. La oración nos da luz para que nos demos cuenta de esto, que los sufrimientos de esta vida, aunque a veces sean fuertes, pero van a durar poco, pero la eternidad es eterna, ¿verdad? Pues que la oración nos ayude a acercarnos a Dios y a tener todo esto presente.